Próximo arranque de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, habitantes de una veintena de comunidades vecinas a la base aérea militar, pues señalaron que existe el riesgo de que se provoque un colapso hídrico en la zona. Exigen al gobierno federal dar a conocer los posibles impactos ambientales del proyecto, así como realizar una consulta a las comunidades. Mientras se realizaba el acto ayer en las instalaciones militares, encabezado por el presidente López Obrador, con la que se dio inicio a los estudios preliminares de lo que será la terminal aérea General Felipe Ángeles, los afectados se manifestaron en lo alto del cerro de San Lucas Xoloc. Primero efectuaron una ceremonia simbólica como desagravio a la Madre Tierra en la cima de este cerro, que es una de las comunidades más cercanas a la base aérea, y después realizaron una pinta monumental con el hashtag Yo prefiero el agua. Para hablar de ello me acompaña aquí en la cabina, se lo agradezco mucho, el abogado José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, Pascal. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el presidente López Obrador afirmó ayer que las comunidades cercanas a la base aérea militar número 1 en Santa Lucía habían sido consultadas para poder llevar a cabo el proyecto de aeropuerto comercial, aeropuerto civil General Felipe Ángeles. ¿Qué es lo que ustedes dicen al respecto? Usted que pues representa a muchas de estas comunidades. Pues primero, desde el día de ayer, que el presidente Obrador dijo que había sido una consulta a los pueblos originarios de la región, nosotros precisamos que estaba mal informado, y después en la tarde-noche del mismo día de ayer, la oficina de presidencia hizo público que solo consultó a una de las prácticamente una veintena de comunidades originarias de la región. ¿De cuánta gente estamos hablando en esas 20 comunidades? Aproximadamente solo de los pueblos originarios, Sí. estamos hablando de más de 100,000 habitantes. 100,000 habitantes 100, que viven en un radio, digamos... Entre Tecámac y Zumpango, que son dos de los Sí. municipios en donde se asienta Santa Lucía. Y Nextlalpan es el otro. Y Nextlalpan es el municipio más pequeño, de hecho. Sí. Entonces 100,000 personas viven en los alrededores de la base y a ellas pues solo se consultó en Xaltocan, ¿verdad? Xaltocan, una comunidad del municipio de Nextlalpan. Sí. Y suponiendo sin conceder, porque en todo caso es una consulta que hasta el día de ayer era opaca, que se haya hecho esa consulta en los términos y en los estándares del convenio 169 de la OIT, lo cierto es que apenas estamos con el 5% de la obligación que tiene el Estado mexicano de consultar a los pueblos originarios de la región. Y algo fundamental, Pascal, el tema de fondo es que si no se cuida los procedimientos en esa región, puedes provocar un infarto hídrico, se le llama. Concretamente no va a haber agua, pero eso tiene al menos otras dos implicaciones, además, claro, de que la gente de la región se va a quedar sin agua. Una es que el propio aeropuerto de Santa Lucía, en el hipotético caso que se realice, siendo de corte internacional, no va a ser sustentable al lapso cercano, porque este aeropuerto, según la propia Sedena, ocuparía 6 millones de litros diarios de agua. Eso, la operación, sin tomar en cuenta lo que se ocupa en la construcción, que entiendo que también es muchísima agua. No, claro. Sí. Y lo segundo, y eso es por lógica, todos los habitantes de la zona metropolitana debemos entender que si una de las zonas que conforma el Valle de México se queda sin agua, las implicaciones del infarto hídrico golpearían no solo a la región de Santa Lucía, sino a la ciudad entera y a sus municipios conurbados. De ahí que la relevancia de hacer las cosas bien, en apego a derecho y con los estudios necesarios, es fundamental, porque no solo se estaría poniendo en riesgo, insisto, el acceso al derecho humano al agua de los pueblos originarios de la región, sino también la propia sustentabilidad hídrica de todo el Valle de México. Eso es lo que está en juego y concluiría así. Nos quedó claro que el presidente Andrés Manuel estuvo mal informado en el tema de la consulta. ¿Qué es hacer las cosas bien? ¿Qué pasos implicaría? Uno,
que los estudios de impacto ambiental sean realizados por especialistas que gocen no solo de los conocimientos necesarios, sino de la independencia necesaria para que no sean estudios a modo. Tienen que ser estudios serios, en donde si el resultado del estudio es insustentable, que no haya temores a decirlo. Simple y sencillamente es insustentable, tenemos que buscar otras formas. Segundo, se debe de consultar a los pueblos originarios. Hay una deuda histórica en este país hacia los pueblos originarios de violaciones de derechos humanos, despojos de tierras, de bienes naturales, que nosotros estamos convencidos de que el presidente Andrés Manuel tiene una obligación histórica de responder a esos reclamos de los pueblos originarios. Yo leía declaraciones de un ex comisariado ejidal en el sentido de que, bueno, estamos dispuestos a vender nuestras tierras, pero no a regalarlas. ¿Hay problemas en la apropiación de terrenos para este proyecto? Eso es otra de las aristas de esta situación. Lo que le faltó mencionar en su comunicado ayer a la oficina de la presidencia es que Xaltocan es uno de los pueblos que estaría en la necesidad de entregar tierras para el proyecto de Santa Lucía, pero no es el único. Sí, me refería yo a Margarito Martínez Ramírez, expresidente del comisariado ejidal del pueblo de Xaltocan, precisamente, quien hacía estas declaraciones. Eso es en uno, pero además hay otros dos pueblos, San Sebastián y San Lucas Xolox, que de hecho están más cerca a la base de Santa Lucía que el propio Xaltocan. Sí. Entonces, una cuestión es la cuestión territorial, que ahí habría que ser muy puntuales. Es cierto que el aeropuerto de Santa Lucía ya está perfectamente delimitado. Si necesita más tierras, puede ser y entraría en un diálogo o negociación con las personas correspondientes. Pero lo que nosotros estamos poniendo en la mesa es la sustentabilidad hídrica, Pascal. Estamos en Santa Lucía, encima de la cuenca Cuautitlán-Pachuca, que la propia Comisión Nacional del Agua dice que tiene una sobreexplotación del 800% hoy. Porque además la zona conurbada está creciendo, Tecámac está creciendo, Zumpango está creciendo. Es correcto. Sí. Y entonces, dicho en términos más sencillos, si tú sacas 8 veces más agua de la que está entrando por el ciclo natural del agua, no hay que ser científico para entender que te la vas a acabar. Si se construye un aeropuerto de corte internacional, como el que está planteando el presidente López Obrador, sin tener el cuidado en qué va a hacer con el agua, simple y sencillamente va, reitero, a ocasionar un infarto hídrico que no solo va a dejar sin agua a las comunidades de la región, que no está de más decir, hoy ya empieza a haber pozos abatidos, pozos que no tienen agua, de que ya se acabó. Si no se tiene cuidado en eso, además de las implicaciones en los pueblos, el propio aeropuerto tendría una vida útil demasiado corta porque no hay proyecto que pueda desenvolverse sin agua. Ahora, pues si uno se atiene a las declaraciones del presidente, a una ceremonia como la de ayer, pues parece que más allá de estudios existe la voluntad de que este proyecto vaya adelante. ¿Qué implica esto para las comunidades cercanas a Santa Lucía? Yo creo que es un desafortunado mensaje el dar a entender que el proyecto va por sobre todas las cosas. Nosotros decimos algo, más que aeropuertos, lo que este país necesita construir desde hace muchos años es diálogo y confianza entre sociedad y gobierno. Si se reitera a las formas de imposición, a estar por encima de la ley, por encima de la voluntad de los pueblos, yo no le vería mucha diferencia a lo que tanto se plantea que es diferente con este nuevo gobierno. Nosotros creemos y hacemos el más atento y enérgico llamado al presidente López Obrador y su equipo de que estamos a muy buen tiempo de que la consulta se realice en apego a los estándares internacionales. Que haya estudios técnicos, serios, profesionales, que demuestren la viabilidad o no del proyecto. Y sobre todo,
Uno de esos estándares internacionales que dice el convenio 169 de la OIT es que la consulta debe ser informada. Supongamos que la consulta en Xaltocán se realizó. Algo de antemano es que no se tuvo la información necesaria. Nos enteramos ayer, ¿no? La verdad no sabíamos. No, y los habitantes no tuvieron la información necesaria para poder debatir, discutir, analizar el consentimiento o no, porque simple y sencillamente se les planteó, les venimos a dar obras, les venimos a construir escuelas, etcétera, lo que no está de más mencionar que de por sí es una obligación del Estado mexicano proporcionar esos derechos. ¿Qué harían los habitantes de la región si esto pues sigue adelante? Pues mira, Pascal, lo que está ocurriendo es que se está consolidando una resistencia civil. Eso es un hecho. Es importante también señalar, no se trata de una reedición de la oposición que hubo en el 2000, 2001 en San Salvador Atenco, porque son pueblos distintos, son idiosincrasias distintas, pero en el fondo hay una defensa de derechos. En este caso, a diferencia de San Salvador Atenco, que se colocaba en el centro de la exigencia la tierra, el centro de la exigencia en Santa Lucía es el agua. Entonces, no ocurren dos veces lo mismo. Sin embargo, sí habrá una resistencia civil que se empieza a consolidar y evidentemente como parte de esa resistencia civil habrá recursos legales que se interpondrán ante las distintas instancias en caso de que no se cumpla con el procedimiento que de por sí la ley y los tratados internacionales ya contemplan. Bueno, y por último, entonces usted me dice, ni en San Sebastián ni en San Lucas Xolox hubo, que son comunidades más cercanas que Xaltocan, hubo consulta. Categóricamente no la hubo y de hecho no hubo en los 12 pueblos originarios de Tecámac, que están perfectamente reconocidos. De hecho, cualquier habitante de Tecámac sabe que los 12 pueblos originarios le dieron vida a ese municipio. En los pueblos originarios de Zumpango, que son 5, y otros 2 o 3 pueblos originarios de Nextlalpan, vecinos de Xaltocan. ¿Cuántos pueblos son en total? En nuestro dato, 19 pueblos están faltando de consultar, asumiendo que Xaltocan se hizo bien la consulta. Pues, licenciado José Antonio Lara Duque, vamos a estar muy pendientes de este tema y en comunicación con usted, si nos lo permite. Siempre agradecidos, Pascal. Gracias. José Antonio Lara Duque es coordinador del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero.